Estamos presentando a las 8:45. Muy bien, de regreso este domingo con un tema de interés, como todos los domingos pretendemos presentarle para su análisis. ¿Qué pasa con la Universidad de San Carlos? Estamos viendo cierres con más frecuencia de los deseados, estamos viendo actitud de autoridades, de estudiantes, del entorno preocupantes, discutibles. Bueno, esa es la pregunta que hacemos como ciudadanos. Un organismo en el que se invierte una cantidad importante de dinero para la educación pública, ¿tiene que cambiar? ¿Qué debe de cambiar? ¿Qué planteamiento hay que hacerse nuevo si es que hay que hacerlo? Bueno, para ello tenemos hoy a un destacado profesor de la universidad, del CEUR, correctamente, de la Universidad de San Carlos, Eduardo Velázquez. Profesor, el tiempo es suyo. Bueno, muchas gracias. El primer tema que me gustaría tocar, que es fundamental para entender la crisis actual de la universidad, es que el propio Consejo Superior Universitario y el rector han estado violando sistemáticamente la ley orgánica de la universidad. ¿Y en qué consiste esa violación? Consiste simple y llanamente en haber modificado el artículo 31 de los estatutos de la universidad sin que esos cambios se hubiesen publicado en el diario oficial. En consecuencia, no cobraron nunca vida jurídica. Sin embargo, ese artículo 31 de los estatutos ha permitido la prolongación del tiempo en los cargos del propio rector y de 5 decanos. Entonces, lo que hay es una contradicción enorme entre lo que dice un estatuto de jerarquía menor que la ley orgánica, que manda precisamente que las autoridades universitarias sean electas por 4 años y que éstas deban entregar los cargos al finalizar su periodo en el caso del rector, al decano más antiguo, y en el caso de los decanos, al vocal primero o a quien corresponda dentro de los que son profesionales. Esa ley orgánica, como ustedes saben, tuvo vida a partir de 1945 y en términos generales sirvió para que institucionalmente la Universidad de San Carlos pudiera funcionar decorosamente. Desafortunadamente, digo, las actuales autoridades, el propio rector, el propio Consejo Superior Universitario, han violado eso desde adentro, se han puesto los recursos de inconstitucionalidad pertinentes. Y esta es la hora, un año después de haber sido presentados, que la Corte de Constitucionalidad no toma una decisión con respecto a lo que nosotros planteamos como una violación. Esto ha llevado a un caos institucional. Nadie, nunca, ningún Consejo Superior Universitario, ningún rector osó violar desde dentro la legislación universitaria. Y eso es lo que está pasando, digamos, en términos legales. Otro problema grave es el de los asuntos estudiantiles. Varios sectores, incluyendo el actual, se dedicaron a ser condescendientes con un grupo de pseudo estudiantes, diría yo, entre comillas, porque sabemos muchos de ellos conspicuos en nada, que privatizaron recintos universitarios. Y esto significa, entre otras cosas, que aquellos locales en donde los estudiantes frecuentemente tenían sus asociaciones estudiantiles, ahora los convirtieron simple y llanamente en lugares en donde ellos tienen negocios comerciales particulares. Muy bien, con este planteamiento, por una parte la administración, la gestión, por otro el estudiantado, ¿qué le sugiere? Yo quiero añadir otro más. La universidad pública es un monopolio, que critica los monopolios, pero no deja de ser un monopolio. Y el poder político que tiene la universidad pública, constitucionalmente hablando. ¿Qué le sugiere, mi estimado? Todo? No sé si fue por tiempo o por el planteamiento en la finalidad, pero aparte de una crisis por estos asuntos legales, hay una crisis académica. Estudiantes que vienen del sector público, de escuelas, de institutos, de normales y luego estudian en la universidad pública, resulta que durante toda su estancia estudiantil
nunca recibieron clases completas, siempre estuvieron cerradas por varias razones, nunca recibieron los periodos de clase completos, hubo huelgas, hubo asueto, hubo de todo. La educación hasta terminar en la universidad pública supone una gran deficiencia en la calidad de las personas que educan a esos estudiantes y en la cantidad de horas que tú estudias. Creo que al final todos estos problemas que planteaba el señor Velázquez se traducen en un deterioro de la calidad educativa superior y de la calidad de profesionales que está generando el país a través de su sistema público educativo. Bueno, a mí me da una tremenda pena pensar que la Universidad de San Carlos, que fue primero la primera universidad de América, si no estoy mal, y que además fue durante mucho tiempo referente de calidad, por lo menos en Centroamérica, después, hoy en día, padezca esos problemas que dices tú y que se refuerza, por ejemplo, la endogamia académica y que no hay intercambio de ideas. Ahí solo el que es por las razones políticas y la forma en que se ha administrado, solo el que es egresado de la Universidad de San Carlos y el que tiene relación con X, Y y Z puede ocupar los cargos en cátedras y en posiciones de dirección de investigación. Eso es grave porque entonces, pues igual, o sea, con todos los grupos endogámicos no se mezclan los genes y entonces vas a una entropía horrible. Y además, una pregunta, ¿qué pasó con esa, cuando fue la primera ocupación de la EPA y todo se habló de que iba a haber un proceso de reforma universitaria, que se iba a empezar a dialogar, y yo a lo que creo es que quedó en nada? Yo lo que veo, a ver, no pongo en duda de estos graves problemas legales que hay adentro de la Universidad de San Carlos, pero creo que los problemas reales de la universidad, los problemas de fondo que tienen que ver con una crisis académica, pero sobre todo con una falta de respuesta a las necesidades reales de formación académica que tiene el país de parte de la San Carlos, que es financiada con un buen porcentaje de fondos públicos, creo que eso data de mucho más atrás de la llegada de las actuales autoridades. La universidad no parece haber sido capaz de reformarse y de acoplarse al paso de los tiempos, de ofrecer carreras, especializaciones, formación, que sea exactamente la que más requiere el país para fomentar el desarrollo, para facilitarle a las personas tener un mejor nivel de vida y, por supuesto, hacer crecer la economía nacional. La economía, por un lado, pero por el otro lado, todo el área de investigación y la cultura, en términos generales. ¿No pensáis vosotros por el otro lado, quitándole el poder político? Vas al lado del monopolio. Yo una vez vi en Taiwán, hace muchos años que me invitaron a estar allá, vi una discusión entre universidades, una competencia entre universidades taiwanesas que peleaban por una bolsa de fondos públicos y tenían que ofrecer los mejores proyectos académicos para ganar esos fondos públicos. Me parece que de eso carecemos absolutamente en la Universidad de San Carlos. Yo soy egresado de la Universidad de San Carlos, pero ¿qué aliciente hay de hacer mejor el trabajo, de esforzarte más en comparación con otros, si simple y sencillamente tenés ya garantizados los fondos hasta un cierto volumen? Y me pregunto si no sería más saludable, por ejemplo, para Quetzaltenango, que el Centro Universitario de Occidente se convirtiera en su universidad pública, nacional, financiada también con fondos públicos y no necesariamente dependiendo de un ente centralizado como es la USAC. Bueno, yo creo que eso es, primero no hay competencia. Tú no tienes que tener ninguna competencia porque te llega el dinero de los estudiantes, no hay competencia. Estoy de acuerdo con eso. Pero yo creo que hay un mal de fondo que es el poder de influencia que tiene la universidad a través de las comisiones de postulación, ¿verdad? De este tipo de nombramiento de cargo. Yo no conozco muchos países donde las universidades tengan esa injerencia. Pero yo te discuto eso porque creo que si no lo tiene un ente público en Guatemala como la Universidad de San Carlos, lo dejamos prácticamente en las manos de los privados, Pedro. Y ya, no, ninguna universidad, perdón. Y ya hemos visto exactamente lo que ha ocurrido con esas comisiones de postulación, en donde no se puede decir que unos son más bonitos que otros. Perdón, no me expreso yo bien. Es que ninguna universidad, la Constitución debería de sacar a todas las universidades de la designación de cargos, sacarlas. ¿Y cómo buscamos? Los colegios igual. Bueno, profesionales. Ahí que va a creer la gente no, en la Constitución, no, en la Constitución. No es una Biblia, no es la Constitución, es una Constitución, no es chavista, pero es así del mismo tamaño. Pero yo digo sacar a las universidades. Mira, en muchos países, en Europa, en Estados Unidos, las universidades no están metidas en el proceso político y funcionan. ¿Por qué damos por hecho y no salimos a pensar que la universidad debe dedicarse a la enseñanza,
a la calidad. Y lo demás es un tema político, esa parte. Yo creo que se hace muy mal, en mi opinión, mucho mal, más que muy mal, el que las autoridades tengan que meterse en eso. Entonces hay competencia de poder. ¿Tú crees que es el tema político? Miremos qué dice del... No, yo digo que el tema político y otras más, pero verdad, y he puesto énfasis. Doctor, ¿usted qué opina de todo esto? Bueno, naturalmente la diversidad de problemas que tiene San Carlos no son exclusivos de la universidad. Ustedes saben que nuestra sociedad, si algo ha experimentado últimamente, son altos grados de impunidad, de corrupción, de manejos de grupos desde fuera, financiando campañas internamente, precisamente por los cargos de dirección que tú mencionabas, cargos políticos, designación de representantes en Junta Monetaria, en la Corte de Constitucionalidad, etcétera. Ese es un problema que yo creo que es importante, digamos, destacar. Pero ese es el problema fundamental. No, pero mucho dinero llega a la universidad para financiar todas las campañas de todos los cargos de dirección. Entonces ustedes lo que a veces tienen es totalmente tomadas unidades académicas por estos grupos, que en muchos casos están vinculados con los partidos políticos de afuera o por las mafias que controlan, digamos, el propio Estado. Y que son grupos que lo que buscan es administrar esos fondos de la universidad. Así es, así es. Entonces, naturalmente, se pueden imaginar ustedes que en ese contexto, pues muchas de las cosas fundamentales que la universidad tiene que hacer en términos de docencia, en términos de investigación, de términos de intercambio con otras universidades, etcétera, son actividades casi marginales. A los que hemos tratado de hacer, impulsar eso, nos cuesta mucho pues hacerlas. Entonces ese es un problema real. El otro tema, quiero ponérselos a ustedes en el tapete, la corrupción que se denuncia. Estamos asistiendo a las denuncias concretas respecto a que el plan de formación inicial se elaboró en la Universidad de San Carlos por EFPEM, en convivencia con Joviel Acevedo y sus sindicalistas, sin ninguna participación de nadie más, financiada por la AID. Se hablan de 230 millones de quetzales en ese proyecto, de personal que ya estaba trabajando en la universidad con eso. ¿Con quién discutieron eso? Con nadie. Y esa fue la propuesta que le entregaron a la ministra de Educación, sin que estuvieran nunca ni los maestros, ni los estudiantes, ningún normalista. Muy bien, pues yo creo que con esto dejamos una guinda en el pastel para seguir con la discusión. No lo hemos arreglado, pero al menos hemos evidenciado... De que empezamos, empezamos. Bueno, pues eso vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.